Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que, qué lindo el último versículo, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Gloria a Dios por su palabra, amados hermanos. El tema del día de hoy es perseverando en el discipulado para crecimiento espiritual, basado en nuestra temática 2025, Iglesia y Yasek discípulos. Perseverando en el discipulado para crecimiento espiritual. Qué importante, amados hermanos, son los términos que encontramos en el tema del día de hoy. Perseverar es una palabra que nos acompaña por mucho tiempo, e incluso el mismo Señor nos llama a estar perseverando de manera constante. Y sobre todo en un tema que es importante en nuestra vida discipulada por medio de la palabra del Señor. Para poder ser esa vida discipuladora necesitamos crecer espiritualmente. La fe cristiana no es simplemente una creencia, tiene un elemento experimental. No solamente se trata de creer, sino también de poder experimentar esa verdadera relación que tenemos con el Padre por medio del Hijo y al haber sido sellados por medio del Espíritu Santo. Es decir, hay algo que se debe sentir y se debe de probar. Y el salmista David nos trae una referencia de lo que Pedro también nos invita el día de hoy a analizar. Y dice Salmo 34:8, gustad y ved que es bueno Jehová. Gustad y ved que es bueno Jehová. El Señor es el bien absoluto. Y cada uno de nosotros, al tener una relación con el Padre por medio del Hijo, debemos de tener por convicción que el Señor ha sido extremadamente benevolente con cada uno de nosotros. Es una invitación, es un desafío a probar para confirmar personalmente que Dios es bueno. Dios es bueno. En otras palabras, lo que Pedro está diciendo es que el hecho de haber experimentado la bondad del Señor, creo que cada uno de los que estamos presentes acá no puede quedarse fuera en este día de poder decir gloria a Dios por haber experimentado la bondad del Señor. El Señor es extremadamente el bien absoluto. Y esto genera de por sí una gran responsabilidad. Si hemos experimentado la bondad del Señor, ahora tenemos la responsabilidad de crecer en el conocimiento de esa bondad. Y para hacerlo, los hijos de Dios deben de hacer algo importante. Hay que alimentarse bien espiritualmente. Tenemos que alimentarnos bien espiritualmente para poder crecer en el conocimiento de esa bondad. Tenemos que alimentarnos desde el punto de vista espiritual. Los cristianos hemos nacido de nuevo, porque un día éramos muertos en delitos y pecados, estábamos condenados derechito al infierno, porque no teníamos a Cristo en nuestras vidas. Pero cuando Cristo llega a nuestras vidas, dice la palabra que somos hechos nuevas criaturas. Por lo tanto, al ser una nueva criatura, hoy por hoy, la palabra del Señor a través de esta carta dirigida por Pedro, nos exhorta a vivir en conformidad con nuestra nueva condición. Pues por su fruto los conoceréis, dice Jesús. ¿Sí? Frutos ahora que evidencien que somos una nueva criatura en Él. La responsabilidad ahora es de nosotros como cristianos de crecer en nuestra vida espiritual. Y para ello es importante mantener una buena alimentación espiritual. Esto es algo que va tomado de la mano. No puede haber crecimiento sin alimentación. Va tomado de la mano. Y se nos exhorta a todos y a cada uno de los hijos de Dios, sin excepción alguna, a que crezcamos espiritualmente. Y para ello hay que mantener un apetito importante de la palabra de Dios. Tenemos que mantener ese apetito, eso que es ávido en cada uno de nosotros por la palabra del Señor. Porque esta palabra, el día de hoy, se la está comparando con la leche materna. La leche materna, el calostro, esa leche que sale de la madre que alimenta al recién nacido. El recién nacido nace con
esa avidez de querer demandar ese alimento por naturaleza que va a servir para que él pueda ir creciendo. Y en ese sentido, los versículos del 1 al 3 en esta mañana que hemos leído nos dan a nosotros la pauta por donde vamos a ir caminando en esta mañana. Y quiero hacer nuevamente la lectura, pero lo voy a hacer en otra versión. La Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: por consiguiente, despojados de toda maldad y de todo engaño, de hipocresía, de envidia y de toda clase de murmuración. Hay ciertos términos que obviamente nos invitan a nosotros a comprender mucho mejor por el lenguaje que nos da esta versión. En la Reina Valera se habla de detracciones. Acá esta versión nos habla de murmuración. Y dice algo más: como niños recién nacidos, sentid apetito por la leche espiritual pura, y se remarca pura, para que así nutridos. ¿Qué es lo que hacemos cuando nos alimentamos de la palabra del Señor? Que lo enseñamos en esta casa, es nutrirnos. Hablamos de nutrición espiritual y lo recuerdo una vez más: una cosa es comer, otra cosa es llenarse y otra cosa es nutrirse. Lo importante es comer y nutrirse. Muchos solo comen y se llenan, y es fácil de llenarse de mucha chatarra. Por eso la palabra habla el día de hoy de leche espiritual pura, para que así nutridos podáis progresar, crecer, avanzar en el camino de la salvación, para que habéis gustado lo bueno que es el Señor. La pregunta es, al final de esta introducción: ¿qué se requiere para mantener una buena alimentación espiritual? ¿Qué se requiere para mantener una buena alimentación espiritual? Y bueno, el día de hoy el apóstol Pedro nos va a responder a través de dos cosas que hay que hacer para poder mantener una buena alimentación espiritual. Primero, apartándonos del pecado. Apartándonos del pecado. Para que usted pueda tener una buena alimentación espiritual, hay que apartarse del pecado. Dice el versículo 1 de 1 de Pedro 2: desechando o despojándose pues de toda malicia, de todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y Pedro comienza con lo negativo. Pedro empieza por este camino. Hay que despojarse de todo lo negativo, desechando pues toda malicia. Y lo hace por dos razones fundamentales. Primero, él sabe que el pecado mata el apetito espiritual. Una persona que vive en pecado no quiere leer la Biblia. Una persona que vive en pecado no quiere congregarse. Una persona que vive en pecado no ora, no ayuna, peor va a evangelizar. Entonces, Pedro sabe que el pecado mata el apetito espiritual del cristiano. Lo mata y no le permite alimentarse de la palabra de Dios. Como muchas veces en alguna parte hemos podido obtener este comentario: o la palabra de Dios alejará al cristiano del pecado, o el pecado alejará al cristiano de la palabra de Dios. Y creo que esto es experimental. Si en algún momento dado en tu peregrinaje cristiano tú has flaqueado, te has alejado por malas decisiones que a veces tienen consecuencias inmediatas, otras a largo plazo, pero al final toda decisión tiene una consecuencia. Y muchos aquellos que han tomado decisiones equivocadas, yéndose en contra de la voluntad de Dios, han experimentado esa falta de apetito espiritual. Ya no quiero congregarme, ya no quiero orar, ya incluso la música que comienza a escuchar ya es nuevamente esas cortas venas, esas músicas rocoleras de antes, ¿no? Que comienzan a irse por el sentido contrario. Por eso es importante saber que si el cristiano ha de alimentarse bien de la palabra, forzosamente tendrá que tomar la decisión radical de abandonar el pecado. Hay que abandonar el pecado. Segunda razón que nos invita el apóstol Pedro a comprender de por qué hay que empezar por lo negativo, desechando y despojando, es que también nos da una segunda razón: la santificación. Es siempre como una moneda de dos caras. Por un lado implica dejar de hacer el mal, dejar de pecar, y por otro lado revestirnos del bien, revestirnos del nuevo hombre en Cristo Jesús. Por lo tanto, nos hace ver que aquí también encontramos un verbo, el verbo apotemenoi,
que en griego significa poner a un lado. Usted pone a un lado algo. En ese sentido implica la decisión de dejar de hacer aquellas cosas que desagradan a Dios, de colocarlas a un lado y alejarse de ellas. Usted hace un análisis espiritual, hace un diagnóstico espiritual y usted dice, todas estas cosas que están aquí, bueno, no le agradan a Dios, las voy a tomar, las voy a dejar aquí al lado y voy a dejarlas, voy a avanzar hacia la meta en Cristo Jesús. Eso al final del día es lo que quiere dar a entender también el apóstol Pedro. Al usar este verbo, lo que Pedro está diciendo es que la santificación es la responsabilidad de todo hijo de Dios. No le eche mañana más tarde la culpa al pastor si usted está flaco espiritualmente. Es su decisión de tomar el día de hoy, hacer a un lado todo lo que a Dios no le agrada, dejarlo ahí y avanzar en Cristo Jesús. No podemos esperar que Dios nos aleje del pecado. Nosotros tenemos que hacerlo. Al final del día todos tomamos una decisión. Todo en la vida es decisiones. Y si usted el día de hoy no está escuchando lo que Dios está diciéndole a esta iglesia y se lo sigue diciendo al mundo entero, no habrá posibilidad alguna de que tu vida pueda mejorar si sigues viviendo en el fango del pecado. Tienes que tomar la decisión el día de hoy de dejar todo eso a un lado. Y esta clara decisión de que tú y yo de una buena vez y para siempre debemos resistir al pecado, ese pecado que nos acecha, ese pecado que está ahí constantemente asediándonos, porque está todos los días alrededor nuestro el pecado asediando. Lo que hay que arrojar lejos de uno es precisamente lo que más daña el amor fraternal en una comunidad cristocéntrica. En su hogar hay una comunidad cristocéntrica, un esposo cristiano, una esposa cristiana, hijos cristianos. A veces por ahí falta alguien todavía que llega a los pies de Cristo, pero predomina ya la vida cristocéntrica. Si hablamos también en la iglesia ocurre lo mismo. Si hablamos de una célula ocurre lo mismo. Tenemos, amados hermanos, la necesidad de arrojar lejísimo, lo más lejos posible, todo lo que daña el amor fraternal que debe de reinar en la comunidad cristocéntrica. Y para ello vamos a ir enlistando algunas cosas que se nos recomienda a través de la lectura central del día de hoy. Primer término, maldad. Hay que despojarnos de toda maldad. Despojémonos de la maldad. El término del griego es kakian. Hay que despojarnos de todo lo que se refiere a maldad. Es decir, la malicia. Hay que dejar la malicia o la malignidad que trama daño o perjuicio contra el prójimo. Junto con todo engaño, la palabra engaño en el griego dolos. Por lo tanto, toda maldad y todo engaño hay que despojarse. Y la palabra en el griego deriva de un verbo que significa atrapar usando una carnada. Tenemos que despojarnos de la malicia, de la malignidad y de todo engaño. Y cuando llegamos a la palabra engaño, encontramos que hay unas comparaciones con otros textos bíblicos que nos invita a ver el mismo idioma griego, a que esta palabra engaño se trata de atrapar. Atrapas a alguien usando una carnada. Y esto es una característica intrínseca propia del enemigo de nuestras almas, porque así es como actúa. Por ejemplo, para ir comprendiendo el impacto que tiene esta palabra engaño, podemos ver en Santiago 1:14 para ver el significado del verbo. Y dice la palabra del Señor: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído, dice. Es atraído y seducido. Eso es engaño, atraído y seducido. Aquí también hay algo importante resaltar. Muchas veces somos nosotros mismos los que nos atraemos y nos seducimos ante la debilidad en una área de nuestras vidas. Otro término que lo podemos ver, que tiene que ver con esta palabra respecto a atrapar usando una carnada, la podemos encontrar también en 2 Pedro 2:18. Al comparar con estos versículos llega este punto. Dice: pues hablando palabras infladas y vanas, dice ahí el término seducen. Usted puede subrayarlo. Seducen. Eso es derivado de todo engaño. Atrapar también viene derivado de todo engaño. Dice ahí, seducen con
concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces, el término que hoy por hoy se nos dice que hay que despojarnos de toda maldad y de todo engaño, es porque esto es natural en Satanás. Y usted y yo, al identificarnos como hijos de Dios, hacemos todo lo contrario a lo que hace Satanás. En Satanás, que es el engañador en potencia, podemos encontrar en el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 10, lo que nos dice el doctor Lucas, levantado como un dato referencialmente histórico de testigos oculares, lo que dice a continuación. Dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Enemigo de toda justicia. Vemos entonces que el gran engañador, Satanás, obviamente puede impactar también la vida de sus seguidores, convirtiéndolos también en discípulos. Porque los que practican lo que su maestro de las tinieblas hace, se convierten en aprendices, en discípulos, en alumnos también de Satanás. Y dice ahí claramente: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. No es una característica de un cristiano. El cristiano, por el contrario, debe despojarse de todo aquello. Esa característica no puede estar cualificando su vida cristiana. Tiene que despojarse de toda maldad y de todo engaño, porque eso es característica de Satanás. Esta fue la actitud incluso que los mismos judíos resentidos, envidiosos, religiosos de aquella época quisieron adaptar cuando querían eliminar al Señor. Y como referencia, en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 4, se nos dice: y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús. ¿Con qué lo querían aprender a Jesús? Con engaño. Acuérdese lo que decíamos hace un momento del término dolos, ¿sí? Que viene precisamente de todo engaño. Esta palabra es atrapar usando carnada. ¿Qué querían hacer esta gente? Engañar a Jesús. ¿Para qué? Para atraparlo. ¿Para qué? Para matarle. Algo más nos dice Marcos, capítulo 14, versículo 1. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo, léalo conmigo, prenderle ¿con qué? Con engaño y matarle. Entonces, esta característica no puede vivir ni reinar en un hijo de Dios, porque es una nueva criatura. Si estamos en Cristo, esta práctica de maldad, de malicia, de todo engaño, no puede estar reposando en la vida de un hijo de Dios. No puede reposar. Por eso dice Pedro: despójate de eso, desecha esto. Antes de hablar de alimentarse, vamos a poner orden en nuestra vida. Tenemos que despojarnos de toda maldad y de toda malicia. Segunda cosa que también nos dice hoy: de toda hipocresía. Hipocresía, upocrisis en el griego. Esta es una de las manifestaciones del engaño. Es una manifestación que se deriva del punto anterior, del engaño. Cuando pretendemos ser alguien que no somos. Qué triste que esto se pueda observar en algún cristiano. Pretender ser alguien que no somos. Pretendemos amar cuando en realidad encubrimos una actitud muy hostil hacia otras personas. Imagínense, el Señor dice: libérate de esa hipocresía, libérate de eso. Eso no es digno de un hijo mío. Eso no es digno de un hijo de Dios. Cristo busca personas en quien no haya engaño ni hipocresía. Eso es lo que Él busca en sus discípulos. Eso es lo que Él busca en sus seguidores, en sus aprendices, en sus hijos. Él busca ese tipo de personas. Como referencia, Juan 1:47 nos dice lo siguiente: en aquel momento, cuando Jesús, me encanta a mí esta expresión, porque realmente a uno lo hace erizar la piel. Acuérdense que Dios lo está viendo. ¿Cuántos creen que Dios lo está viendo? ¿No están convencidos que Dios lo está viendo? Usted sabe que Dios ve todo. Dios ve todo. Y Dios está viendo. Natanael no sabía que Jesús lo estaba viendo. Y qué testimonio poderoso que el mismo Jesús da respecto a este hombre. Cuando Jesús vio a Natanael, lo vio a Natanael. Jesús te está viendo hoy a ti también, como a mí. Hoy Jesús nos está viendo a nosotros. Y dice la palabra: vio a Natanael que se le acercaba y dijo de él:
he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Imagínense que el día de hoy usted tenga el privilegio, que Dios lo está viendo, y diga potente testimonio de usted, a ver si no se le eriza la piel. Qué lindo, ¿no? Que Jesús mismo se refiera de este hombre y decía en quien no hay engaño. Si no hay engaño en él es porque no hay hipocresía. Él no aparentaba ser alguien quien no era, decía ser quien es. Y así es como debe de ser. No podemos andar por la vida con caretas, porque eso al final es lo que se refiere en aquella época. Eran actores, viene de Hipócrates, ¿sí? Eran actores que se ponían una careta para actuar en un papel que no era su propia vida, fingían realmente. Por eso es importante tomar como referencia lo que Jesús quiere de sus hijos, ¿sí? Que no vivan en hipocresía, libérese de la hipocresía. Otra cosa más, de envidias, fotonos en el griego. Esta palabra también señala una actitud negativa hacia otra persona. Envidias. Hay gente que se envidia. Hay gente que envidia al vecino. Hay gente que envidia, una mujer envidia a otra mujer. Una mujer envidia al esposo de otra mujer. Sí, hay hermanos que se envidian entre ellos porque el padre de repente tiene una preferencia para el uno y no para el otro. Hay gente que envidia incluso otros países. Hay gente que envidia la condición de vida de otra persona. Y el Señor dice, mis hijos no tienen que vivir en envidias. Porque este es un deseo fuerte, que la otra persona no tenga algo incluso. Yo quiero que esa persona no tenga eso, lo quiero para mí. Tiene que ser para mí, nada más para mí. Que yo lo tenga y nadie más lo pueda tener. Y acuérdense que los fariseos y demás líderes judíos tuvieron envidia de la popularidad de Cristo. Tuvieron envidia en aquella época y por eso buscaban matarle. Bueno, hasta que lo llevaron a la cruz. Pero estaba escrito que Jesús tenía que morir en la cruz. Por eso Jesús no murió en los otros intentos, porque la palabra se tenía que cumplir como estaba. Dice Mateo 27:18, porque sabía que por envidia lo habían entregado. O sea, que un religioso al final del día es un envidioso más. Y si usted está viviendo una religión y usted se está convirtiendo en un religioso puro, tal vez la envidia ya lo está gobernando. Jesús no es religión, Jesús es relación. Y la relación que tenemos con el Padre en estos momentos, por la gracia y la misericordia, es a través de Jesucristo. Por lo tanto, usted y yo no podemos caminar por la vida diciéndonos cristianos y envidiando lo que otra persona tiene y quererlo para uno. También habla de murmuraciones. En la versión Reina Valera dice detracciones. En la versión NBI dice murmuraciones. Por lo tanto, hay que despojarse de toda catalalía, todo lo que tiene que ver con murmuración, detracciones, de toda clase, de toda clase. No hay murmuración santa, no existe esa cosa. Bueno, vamos a hablar de un hermano, entonces es una murmuración santa, eso no existe. No cree que usted se está santificando hablando mal de las demás personas. No existe tal cosa. El término en el griego significa literalmente hablar mal de. Hablar mal de. Y muchas veces somos especialistas en las tertulias posteriormente de la sobremesa, ¿no? Por eso dice la palabra claramente que hay que despojarnos de toda detracción, de todo tipo de clase. E incluso también se la traduce como maledicencias. Maledicencias. La palabra apunta a una actitud de crítica, de chisme, cuando andamos hablando mal de todos los demás. Acuérdese lo que le pasó a María. Acuérdese, la hermana de quién era María. ¿Hermana de quién? De Moisés, gloria a Dios. Porque se retiene la palabra. Exactamente, y usted sabe lo que le pasó a ella. Dios qué hizo por andar hablando de más, por hablando mal del hermano. Y era hermano en todo el sentido, ¿no? Pues también era hermano de sangre. Y el Señor mandó rápidamente un castigo, una lepra, esa lengua viperina, rapidito había que cortarla. Y Moisés, un hombre de Dios, intercediendo por su hermana, ten misericordia del Señor, ayúdala. Si es verdad, tiene una lengua larga, pero bueno, vamos a ver cómo hacemos. Recuerde que murmurar
es una actitud de crítica, de chisme, cuando hablamos mal de todos los demás. A veces lo hacemos para cubrir una fuerte inseguridad personal, pero a veces simplemente se debe a la maldad que en nuestros corazones, donde se especifican los pecados que dañan directamente el amor fraternal. Por todo lo expuesto, hay que recordar algo. La característica del verdadero cristiano. ¿Dónde están los verdaderos cristianos? Gloria a Dios. Un verdadero cristiano tiene una sensibilidad al pecado, producto de lo que el Espíritu Santo hace en nuestras vidas. No es que entre en duda, ¿será o no será? No, es una sensibilidad. Esto está mal, Dios lo aborrece. Hay una sensibilidad que viene como convicción, producto de nuestra relación con el Padre por medio del Hijo y de la comunión que tenemos con el Espíritu Santo. Todo esto se lo menciona considerando algo importante acá, que no tendría sentido en ningún momento que el apóstol Pedro trate a las personas de animarlas a crecer en el estudio de la palabra si no son verdaderos cristianos. ¿De qué me sirve decirle a los cuatro vientos a todo el mundo, lea la Biblia, si realmente quien va a leer la Biblia, quien va a estudiar la palabra, quien la va a escudriñar, solamente es un verdadero cristiano? Porque un verdadero cristiano sabe que tiene la necesidad de nutrirse espiritualmente. Y la nutrición del cristiano no va a venir por ningún otro medio. Déjame decirte, por más series que saque Netflix o saque Amazon o saque cualquier otra empresa que produzca series o películas cristianas, no hay manera que eso te pueda nutrir como realmente la palabra lo puede hacer. La palabra de Dios es lo único que puede traer nutrición espiritual a toda persona que ha nacido de nuevo en Cristo Jesús. Por eso el mismo apóstol habla acerca del nuevo nacimiento. Veamos qué dice 1 de Pedro 1:23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Es esta misma palabra que impactó la vida de aquellos lectores a los cuales Pedro se dirigía, como lo sigue haciendo hasta el día de hoy y lo seguirá haciendo hasta cuando Dios así lo permita. Como preludio, esta exhortación que precisamente nos va a llevar al versículo 2 ya mismo, donde se anima a los cristianos a evidenciar la realidad de un nuevo nacimiento. Alejémonos del pecado. Si usted ha nacido de nuevo, aléjese del pecado. Bueno, aquí lo decimos abiertamente. Hay que condenar al pecado. No vamos a tapar jamás por tratar de buscar adeptos o seguidores para una institución, dejar de hablar lo que el pecado hace en la vida de toda persona. El pecado trae muerte, y muerte espiritual. En ese sentido, el aspecto positivo en medio de lo que Pedro pide para la santificación, porque hay que empezar por ahí, hay que empezar poniendo primero todo en orden, consiste en crecer en el bien, el cual exige, como todo crecimiento, una alimentación conveniente espiritualmente, para que no se vea que incluso por ahí alguien dice, es que parece que la Biblia se contradice, parece acá que hay una contradicción. Pero para que no quede en el aire algún pensamiento contrario a lo que nos está diciendo hoy la palabra del Señor a través de esta epístola, vamos a aclarar lo que nos permite ver la misma palabra, que no se está contradiciendo, sino más bien son contextos que tienen que entenderse en la necesidad que había de aquel autor que Dios utilizaba como hombre santo para dirigirse a los cristianos. Y dice 1 de Corintios capítulo 3 versículo 2, Pablo lo dice de esta manera: os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Alguien puede decir, bueno, Pedro dice que hay que anhelar la palabra como leche materna. Sin embargo, Pablo dice otra cosa, aparentemente, ¿no? Y la gente que no escudriña dice, aquí hay una confusión. Vamos a ver, dice Hebreos 5:12, para darle explicación. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar
¿Cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Para que no haya confusión, amados hermanos, es importante que usted y yo lo analicemos con un ejercicio básico. ¿Cuál es el único animal adulto que toma leche? ¿No le gustó eso? Bueno, los científicos dicen que es el hombre, en el punto de vista físico, ¿no? Físicamente. Yo no tomo leche hace años, ¿ya? Porque la leche tiene una función para una etapa inicial del ser humano. Perfecto. Cuando una persona nace espiritualmente, dice la palabra que nosotros tenemos que empezar por la leche espiritual. Pero usted se quedó toda la vez niño. ¿Usted físicamente como hombre toda la vida se ha quedado como niño? No, aquí no hay niños en esta sala, los niños están arriba en su terraza. Aquí ahorita están solo personas, jóvenes, adolescentes, adultos. Por lo tanto, debemos de comprender algo. Lo que Pedro estaba diciendo era la actitud. Jamás tiene que pasar de respecto a desear y anhelar como un niño. No es que vivas como niño toda la vida cristocéntrica, sino que tengas el mismo sentimiento que un niño por alimentarse, por nutrirse espiritualmente. Y claro está que Pablo se hace referencia: hey, ya son muchos años en el Evangelio y sigues tú pidiéndome leche. Ya a estas alturas yo debo darte algo de vianda sólida. Pero la actitud, amados hermanos, eso es una cosa diferente de lo que Pedro dice a lo que dice Pablo o al autor al libro de los Hebreos. La actitud no debe de pasar jamás. Tengo 1 año, tengo 10 años, tengo 30 años. Debo de seguir anhelando, alimentar y devorar esta palabra como lo haría un niño recién nacido. Eso es lo que Pedro dice. Mientras tanto, Pablo y el autor del libro de los Hebreos dicen otra cosa. Ya son muchos años, usted ya debería haber crecido espiritualmente, debería haber madurado espiritualmente y aún sigue preguntándome sobre los primeros rudimentos. Para poder crecer espiritualmente, anhelemos todos los días, como un niño recién nacido, ¿sí? Quiere el calostro y la leche materna. Porque en ese sentido, todo bebé va a sentir por la leche materna que hay garantías, va a crecer, va a desarrollarse, vamos a tener un niño robusto, un joven bien puesto, un adulto bien cimentado, si hay buena alimentación, empezando obviamente por el momento que corresponde. Entonces, lo primero que se nos dice con esta exhortación de Pedro, para poder alimentarnos espiritualmente bien y correctamente, lo primero que vamos a hacer es apartarnos del pecado. Pero lo segundo es anhelando la palabra de Dios, anhelarla. Y aquí encontramos el término en el versículo 2 y 3 de 1 de Pedro, lo siguiente: desead como niños. Es un anhelo, es una actitud que debemos de tener todos los cristianos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Y es importante mirar hacia atrás. Ustedes se acuerdan quién fue Pedro, un hombre que Dios lo sacó prácticamente de un oficio. Él era pescador por oficio, y como pescador de oficio él tenía pues unas costumbres, unas tradiciones, un temperamento. Su contexto en el cual él vivía era fuerte, rudo. Un temperamento bastante colérico tenía Pedro, sanguíneo, como algunos cristianos en esta época, que no tiene nada de malo en ese sentido. El problema es no tener dominio propio para dominar nuestras emociones. Ahí es donde viene el problema. Bueno, en sus primeros pasos Pedro cometió, como cualquier cristiano, en el desarrollo, en el crecimiento de su vida espiritual, cometió errores. Y uno de los errores más grandes que encontramos en la vida de Pedro, no porque lo estamos poniendo en la palestra, sino que para poder sacar una aplicación a nuestras vidas en esta época, él negó a Jesús. De los presentes aquí, alce la mano quien no ha negado a Jesús en algún momento dado de su vida. No me va a decir que jamás ha negado a Jesús. ¿Cuántas veces usted ha negado a Jesús? Y tal vez no lo negó 1 vez, 2 veces o 3 veces. Tal vez lo ha negado más veces de la que usted se puede imaginar, con su actitud.
su comportamiento, su vocabulario, el hecho mismo de no querer hablarle a nadie de Cristo ya es una manera de negarlo. Aquellos que se avergüenzan y buscan cualquier pretexto para no entregar un tratado, para no predicar la palabra. Hay muchas maneras de predicar hoy por hoy la palabra. Todo aquel que no comparte de Cristo Jesús es alguien que lo niega. ¿Por qué negar una bendición? ¿Por qué negar a alguien que transformó nuestras vidas y nos hizo una nueva criatura? Si hay tantas personas perdidas en delitos y pecados a nuestro alrededor que van derechito al infierno. La gente niega a Jesús. Y bueno, déjame decirte que Pedro negó a Jesús. Pedro negó a Jesús. Pero el Señor seguía actuando en la vida de Pedro. Porque Pedro procede al arrepentimiento. Pedro se arrepintió. Judas se remordió. Dos cosas distintas. Remordimiento, recuerde, giro de 360 grados. Usted comienza donde termina, termina donde empieza y sigue el círculo vicioso. Eso es remordimiento. Y muchos tal vez se comportan como Judas. Pedro, en cambio, se arrepiente y gira 180 grados, porque Pedro se arrepintió. ¿Usted cree que el Espíritu Santo ahí no estaba martillando también? Ya en ellos había la obra del Señor durante tantos tiempos. Pedro era un amigo especial para Jesús. Pedro estuvo en momentos muy intensos de la vida de Jesús. Fue el que subió al monte de la transfiguración. Fue el que estuvo con él en Getsemaní. Era el que estaba ahí, e incluso cuando Jesús hizo ciertos milagros importantes. Y Pedro lo niega 3 veces. Dice la palabra, después de la resurrección, antes de que el Señor ascienda a la diestra del Padre, dice que tuvo un conversatorio con Pedro. Y él lo restituye nuevamente al ministerio. Lo restaura al ministerio. Y dice Juan 21, del 15 al 17, lo siguiente. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Recuerden siempre que lo que usted lee en el castellano no es lo que está en el griego, como usted lo podría entender mejor. Jesús le estaba preguntando: agapao, y Pedro le respondía con un término que refiere al amor, pero a otra clase de amor: yo te filio. Y él le decía, el Señor le dice: apacienta mis corderos. Esa fue la primera pregunta que le hizo. Ahora, ¿qué? ¿Acaso el Señor no entendía bien lo que le estaba diciendo Pedro? Claro que lo entendía. Pero el Señor sigue otra vez preguntando lo mismo y le dice más adelante, volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me agapao? Agapao, amor verdadero, el amor de Dios. Amor que entrega, que lo sufre, que todo lo puede, que todo lo soporta, como dice 1 Corintios 13. ¿Me amas? ¿Y qué responde Pedro? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te filio. Vaya usted a un interlineado y va a encontrarlo. Entonces le dice Jesús: pastorea mis ovejas. Bueno, al buen entendedor, pocas palabras uno diría, ¿no? Ya le ha preguntado una vez, vuelve a preguntar 2 veces, ya creo que es suficiente. No, el Señor Jesús le vuelve a preguntar tercera vez. Y le dice ahora, le digo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me filias? Ya cambió la palabra, cambió, como dijo por ahí alguien, cambió, ya cambió. Jesús ya no le dijo agapao, ahora le dice me filio. Pedro se entristeció, porque obviamente Pedro venía de un proceso de haber negado a Jesús, de haber maldecido, de haber rechazado todo lo que él había aprendido a los pies del maestro. Y él se entristece y le dice por tercera vez: ¿me amas? Bueno, es lo que habíamos visto. Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Esto es material para un sermón muy largo respecto al verdadero amor. Pero centrándonos nuevamente a lo que hoy debemos de anhelar para poder crecer espiritualmente, estos versos donde vemos a Pedro cumpliendo el llamado que nos da la primera epístola que él escribe. Y es en el sentido
que él ahora como buen pastor había recibido: apacienta mis corderos. ¿Qué más le dice? Pastorea mis ovejas. ¿Qué más le dice? Apacienta mis ovejas. ¿Cómo usted pastorea ovejas? ¿Cómo usted apacienta corderos? ¿Cómo apacienta ovejas? ¿Cómo lo va a hacer? No lo va a hacer con un garrote. Tiene que alimentarlas, tiene que darle buena comida. La oveja va a estar fortalecida, va a estar segura si está bien alimentada. Una oveja bien alimentada tiene la capacidad de tomar decisiones en cualquier momento de su vida, en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia, porque un buen pastor alimenta a sus ovejas con la palabra. Y eso es lo que Pedro estaba haciendo ahora cuando lo vemos en ese rol restaurado, en ese ministerio que Dios le había dado. En la misma epístola, esa parte de leche espiritual anima a los cristianos a beber algo puro y santo, sin mancha, sin contaminación. Un padre espiritual va a encargarse de que sus hijos estén bien alimentados espiritualmente. Porque ¿qué padre alimenta a sus hijos todos los días con McDonald's? ¿Alguien me puede decir que todos los días en vez de darle leche le dé una Coca-Cola en el biberón? ¿Qué padre desnaturalizado puede matar poco a poco a sus hijos así? Nadie, ¿no? Por lo menos alguien que yo conozca. Entonces yo no creería jamás de que un buen padre espiritual no alimente a sus ovejas espiritualmente bien. Y Pedro estaba ahora ya restaurado al ministerio, estaba reencaminado al ministerio y había obedecido lo que Jesús le había pedido: apacienta mis ovejas, manténmelas fuertes, seguras, aliméntamelas bien. Y por eso él está hablando respecto a este calificativo que Pedro le da a la leche espiritual, y es la palabra de Dios para nutrirse, nutrición espiritual. Ahora, este calificativo que vemos acá de leche espiritual se refiere en el griego a logikon. Logikon refiere al mismo término que el apóstol Pablo utiliza en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 1, que hace ver lo que Pablo dice al final en vuestro culto racional, que es el mismo término, y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí se hace ver el culto de adoración a Dios, y es precisamente el mismo término que utiliza el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, inspirados por el Espíritu Santo. Pedro califica también a dicha leche y le dice que es adolón. Adolón. Este término se refiere sin engaño, como cuando Jesús se refirió a Natanael, sin engaño. Una leche pura, una leche sin engaño, pura y sin mezcla. Porque esa es otra cosa. Dele a un niño leche mezclada con agua todos los días. Usted se ha visto cómo ahora se vende la leche. Ya la leche no es pura como antes, ¿no? Que era espesita, que era bien blanca. Ahora es una leche ahí media blanquinosa, más agua que leche. Eso no nutre tampoco a nadie. Y lo que está pidiéndose precisamente es eso. Y es necesario enfocarnos a lo que todo cristiano requiere para alimentarse de la palabra. Una predisposición, un anhelo, una actitud de desear esa leche pura. Yo no quiero comer cualquier comida, a mí no me den cuento. Yo quiero palabra de Dios, yo quiero que se me diga la verdad. Yo anhelo crecer espiritualmente con un buen alimento espiritual. Por eso el mismo Pedro había dicho: tu nueva vida, siendo renacidos, ahora tú tienes que alimentarte otra vez más. Lo sigue insistiendo una y otra vez el pastor. En ese sentido, Pedro dirigiéndose a sus ovejas, y este pastor en este día le dice lo mismo: siendo renacidos, nuestra nueva vida en Cristo, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, tenemos que seguirnos alimentando. Si usted ha cambiado su alimentación en estos tiempos, y usted ahora está más vegetariano, ahora es vegano, ahora qué sé yo, ya usted ha cambiado su manera de alimentarse espiritualmente, déjeme decirle que usted ha sufrido un autoengaño. No hay manera alguna de que usted se pueda alimentar espiritualmente bien si no es por la palabra. Dígame, en el tiempo de Esdras, ¿qué había? En el tiempo del mismo Señor Jesús, ¿qué es lo que había? Habían los rollos,
estaba la ley, el Pentateuco, estaban los libros de los profetas, estaban los salmos. ¿Había algo más? ¿Y qué es lo que se leía en la sinagoga? Se abrían y se leían los rollos. ¿Con qué se alimentaba la gente en la sinagoga? Con la palabra. Nada más que con la palabra. Hoy tenemos la bendición de tener ayudas para simplificar en algo, tal vez lo que para muchos lo ven como carga. Pero la palabra no es carga, porque cuando yo me siento a desayunar, no es que estoy obligado a desayunar, no estoy obligado a almorzar, no estoy obligado a merendar, y lo hago con gusto y lo hago con hambre, porque mi cuerpo lo quiere, lo desea y lo anhela. Ahora imagínese espiritualmente, si usted no anhela con esa misma intensidad, ¿de qué cristianismo estamos hablando? ¿De qué vida espiritual estamos hablando? Por eso es que hay lo que hay en esta época. La apostasía sigue subiendo a niveles nunca antes vistos, porque todo ahora es al revés, todo ahora se cambia, todo ahora está distorsionado. El mundo en la iglesia. ¿Y la iglesia dónde está? Es la iglesia la que tiene que impactar al mundo, no dejar meter al mundo en la iglesia. La iglesia, amados hermanos, lamentablemente al no alimentarse correctamente, es que tenemos matrimonios disfuncionales, problemas en el hogar, problemas con los hijos, problemas en el trabajo, e incluso enfrentamientos entre hermanos, producto de ideología, de filosofías huecas, e incluso de posturas ideológicas o políticas. Cuando lamentablemente dejamos que la carne gobierna el espíritu, la gente no se alimenta espiritualmente. Tenemos que considerar incluso la necesidad, amados hermanos, de no adulterar la palabra de Dios. No adulterar la palabra de Dios. Dice 2 de Corintios 4:2. Leamos conjuntamente este texto. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Es lo que Pablo le estaba diciendo a sus hermanos en Corinto, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. La gente puede adulterar la palabra de Dios de dos maneras. La una es, obviamente, traduciendo mal las escrituras, y que por ahí hay evidencia de algunos que han adulterado la Biblia para ajustarse a su pensamiento sectario. Eso existe. Si usted es un buen estudiante de la Biblia y también ha estudiado sectas, sabe de que eso existe, es real. Entonces eso es una manera de querer adulterar la palabra. La otra, no exponiendo con fidelidad las escrituras, ya sea al dejar de proponer todo el consejo de Dios, o dándole un sentido que no tienen, o mezclando las cosas. Mucha gente fantasea también con la palabra, e incluso lo que un hombre el otro día salió diciendo, de que el rapto de la iglesia va a ser el 12 de abril, y que obviamente lo encontró en la Biblia, y que eso de que no se lo había revelado a nadie, eso es mentira. A él se lo han revelado y él lo encontró, dice. Entonces vemos que hay gente, amados hermanos, que adultera la palabra. ¿Usted sabe cuándo el Señor va a llevarse a la iglesia? Yo lo único que sé es que ahora está más cerca que antes, nada más. ¿Cuándo va a ser? ¿Qué día va a ser? ¿A qué hora va a ser? No lo sé. Pero de que va a ocurrir, va a ocurrir. Por lo tanto, hay gente que mezcla todo y confunde a la gente. Por ahí alguien dijo una vez que hay muchos pastores que utilizan el 99% de verdad y 1% de cualquier cosa, y lo que usted tiene ahí es un pretexto bíblico para confundir a la gente. La palabra de Dios en sí es saludable. El problema es que a veces, pues, ciertos predicadores o libros mezclan las cosas y comienzan a sacar corrientes. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la doctrina de la prosperidad. Eso es precisamente una adulteración completa. O el pensamiento positivista, o también el rechazo a ciertas doctrinas, como por ejemplo la divinidad de Jesús, la deidad de Cristo, quién es el Espíritu Santo. Todo eso es adulterio a la leche espiritual.
El apóstol Pedro indica que los hijos de Dios tenemos la responsabilidad de asegurarnos que estamos alimentándonos con leche de buena calidad. Usted tiene que palparlo. Es su responsabilidad crecer espiritualmente. Pero también hay una responsabilidad compartida. Obviamente, el pastor, los maestros en la iglesia, el liderazgo de la iglesia, que tenemos que compartir leche no adulterada. Es importante. Pero finalmente, esta última frase que se refiere a que si gustaseis, que el Señor es bueno, en el sentido de amable o dulce por su trato. Tenemos la misma metáfora que incluso el autor del libro de Hebreos nos recuerda para ver la postura que también tiene el apóstol Pedro. Y dice Hebreos 6:5, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Gustaron la buena palabra de Dios. Pero algunos teólogos piensan que el apóstol Pedro, que era obviamente un lector también de los libros del Antiguo Testamento, tenía en mente el Salmo 34:8, como lo hemos leído al comienzo, que dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. ¿Usted confía en Dios? Amén. Pero dígalo de verdad. Si usted confía en Dios, diga un verdadero amén. Amén. ¿Usted confía en el Señor? ¿Usted ha gustado del Señor? ¿Usted ha visto lo bueno del Señor? Qué hermoso, porque esto indica de dónde saca el cristiano su vida y su alimento. Nosotros somos vivos ahora en Cristo Jesús porque precisamente Jesús pagó el precio de nuestro pecado. Amén. Nosotros estábamos muertos, vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Entonces, ¿de dónde viene nuestra vida espiritual? Viene de Dios mismo. Dios nos dio la vida espiritual en Cristo Jesús. Amén. Pero aparte de darnos la vida, Él también nos da el alimento. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted y yo necesitamos alimentarnos de la palabra. Es decir, el Señor mismo, mediante su palabra, nos da su alimento y debemos de tener un apetito intenso y afanoso, si es que cabe el término, con anhelo, con intensidad, de poder saborear cada día más y más, como David decía: es tu palabra más dulce que la miel a mi paladar. Por lo tanto, es un día de exhortación, amados hermanos, para poder crecer espiritualmente. Es un discipulado que el Señor nos está haciendo como buen padre, como buen maestro. Necesito que desechen todas estas cosas que impiden que ustedes tengan un verdadero alimento espiritual para crecimiento y madurez y fortaleza espiritual. La palabra de Dios nos ha dado hoy nuevamente el deseo y el anhelo de ser deseada. Tenemos que desearla, tenemos que alimentarnos. El Señor nos está capacitando para alimentarnos día a día mejor de Él como autor y también apropiarnos día a día de su gracia. Como ya se lo ha afirmado, es importante aprender. Y no solamente hay que leer la Biblia, no solamente tenemos que aprender ciertas cosas o historias de la Biblia, hay que realmente tomar la palabra y vivirla. Si usted se alimenta de la palabra, si usted vive de la palabra, pues va a haber cosas maravillosas en su vida, cosas que realmente le van a dar a usted la oportunidad de experimentar lo bueno y agradable que es estar en la intimidad con el Señor. Si esto no produce en su vida, usted tiene un serio problema. Por favor, levante su Biblia. Levántela. Usted tiene una Biblia en la mano. El libro más vendido y el libro más odiado. El libro que permanece para siempre es la palabra de Dios. Amén. Yo no he dicho que baje la mano, solo le dije que levante la mano. ¿Sí o no? Este libro que usted tiene aquí, este libro es tan deseado por millones en el mundo que no tienen la oportunidad que usted hoy tiene aquí. Libre, abiertamente, públicamente, de tener una Biblia alzada. Nadie le va a sacar un rifle, nadie lo va a arrestar aquí todavía en este país por tener la Biblia levantada. Amén.
Ahora, no solo basta en tener la Biblia alimentada aquí en la mano, aquí no la tenemos que tener solo en la mano, hay que tenerla en el corazón. Amén. ¿Sí? Porque dice que la palabra dice que de toda cosa guardada en el corazón es que va a abrir la boca. Habla la boca. Su boca está hablando de lo que hay en este libro. Usted se está alimentando de la Biblia. Usted está comiendo la Biblia. Usted está estudiando la Biblia. Usted la anhela día a día. Usted dice, no, hoy estoy inquieto, no he podido leer la Biblia. Usted saca tiempo donde sea para leer por lo menos un versículo en el día. Porque si no tenemos este anhelo y este sentir de la palabra, estamos en serios problemas. Porque pasarán los años y usted se pierde la bendición más grande que Dios le ha dejado a la humanidad, su palabra. Su palabra. Mis palabras como hombre pasarán. Las palabras de los genios científicos pasaron. Pasará todo aquello, amado hermano, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es precisamente la palabra de Dios que nos va a ayudar a crecer y también a perseverar en nuestro discipulado en varias maneras. Nos hará crecer en nuestra fe, gloria a Dios, porque la fe es por el oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Entonces nos va a hacer crecer en nuestra fe, gloria a Dios por eso. Nos hará crecer en nuestro servicio a Dios. Sirva en su hogar. Sirva como buen esposo, como buena esposa, como un buen padre. Sirva como un buen ciudadano. Nos hará crecer en nuestro servicio a Dios, amado hermano. Servir a Dios es todo lo que hacemos día a día, lo que decimos y lo que hacemos en el diario vivir. No tiene que ver solamente a un ministerio dentro de una iglesia, va más allá. Nos hará crecer en amor, porque el amor de Dios, amado hermano, transversalmente está en esta palabra. Porque es el plan de Dios por medio de Cristo Jesús que ha llegado a nuestras vidas. Y nos hará crecer en santidad de vida. Todo lo podemos encontrar aquí en la palabra. Si a usted le aburre este tipo de predicación, amado hermano, tiene la libertad en el mundo entero de ir a consumir cualquier golosina. Pero déjame decirte que si hoy has estado acá es porque Dios quiere algo para ti. Dios quiere algo para ti. Dios quiere que tú te alimentes espiritualmente de leche no adulterada. Y no lo vas a hacer fuera de la palabra del Señor. Vamos a cambiar de posición. La Primera Iglesia Bautista de Guayaquil te invita a formar parte de nuestra comunidad digital. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, donde encontrarás una variedad de contenido audiovisual, el cual será de gran impacto para tu vida espiritual. Y recuerda, en PIBG estás en casa.